buenas. Quiero hablarles hoy de un estilo de segmentación de ejercicios que yo utilizo para clasificarlos según la función o la cantidad de funciones que me permite estimular un ejercicio. Así que recuerden, estas 4 formas de clasificación van a ser según las funciones. Obviamente, según las cantidades de funciones que tenemos en cada ejercicio, nos va a permitir estimular más, menos o diferentes cosas. Vamos a comenzar por lo más simple, los ejercicios localizados. Todos conocen seguramente los ejercicios localizados. Son ejercicios donde el objetivo por lo general es estético o se utilizan en rehabilitación para aislar un músculo. Por ejemplo, en los bíceps, donde tenemos la función del bíceps braquial, el ejercicio mismo con el mismo nombre, bíceps o curl de bíceps, donde el objetivo es aumentar el volumen de la cantidad de proteínas contráctiles que tiene el músculo, y lo que me va a permitir este tipo de ejercicios localizados, como pueden ser las camillas de cuádriceps, de isquios, los glúteos, los vuelos laterales sobre los músculos de los hombros, es darle a un músculo o a un pequeño grupo de músculos con una misma función. En este caso que acabo de decir de los hombros, no tengo el deltoides, pero también todos los músculos pequeños que son rotadores externos del hombro me van a ayudar a levantar el brazo para realizar el vuelo lateral, o los cuádriceps, donde en realidad el cuádriceps está formado por 4 bastos. Voy a tener la función de aumentar el volumen muscular, enfocar el trabajo en un solo músculo que tal vez después tengan que utilizar el otro más complejo, pero siempre el objetivo va a ser, en estética, aumentar el volumen muscular. En la rehabilitación le voy a dar predominancia a un grupo muscular que yo necesito, por ejemplo, luego de las cirugías de rodilla, en los gemelos, en los cuádriceps, en los isquiotibiales, en los glúteos, y reforzando de a poco zonas localizadas, ¿sí? O en el entrenamiento de ejercicios complejos integrados que vamos a ver luego, como son el levantamiento olímpico, el CrossFit. En el entrenamiento lo que van a tener como objetivo es fortalecer un segmento del patrón de movimiento. Por ejemplo, en las tracciones, como pueden ser un high pull, ¿sí? El levantamiento olímpico o un sumo deadlift high pull, que ya después vamos a ver, voy a estar fortaleciendo la función de, por ejemplo, los bíceps, o por ejemplo, con los vuelos laterales, la función de los hombros. Voy a estar fortaleciendo una función de un músculo específico que voy a marcar con el ejercicio que yo elija para que funcione de mejor manera. Y estos 3 se van a converger en que este tipo de ejercicios localizados lo que me va a dar es un aumento en la coordinación intramuscular. O sea, que el músculo tiene más capacidad de activar todas sus fibras a la vez para darle al cuerpo la posibilidad de manifestarse más fuerte en cada repetición que yo necesito realizar. Vamos a pasar entonces a los ejercicios generales. A diferencia de los ejercicios generales, donde yo, por ejemplo, acá puedo tener un músculo solo, los bíceps, que estoy como ejemplo trabajando, en los ejercicios generales yo voy a tener 2 o más músculos, o sea, 2 músculos o un músculo y un grupo muscular que me están cumpliendo una función. Y en estos ejercicios generales va a ser, por ejemplo, el bíceps, que tomamos recién como ejemplo, solo porque es un ejemplo, bíceps más todos los grupos de los retractores escapulares. ¿Qué serían los retractores escapulares? Los dorsales, los trapecios, los romboides, el serrato posterior. Esos son todos músculos que tienen la función de acercar la escápula hacia la columna, deslizándose sobre la parrilla costal, y que me van a permitir a mí la función general de traccionar una carga hacia el cuerpo. En este caso, como les dije, tenemos 2 o más músculos que están cumpliendo una misma función. Se pueden utilizar también en el entrenamiento, en la rehabilitación, ya en un paso más avanzado, y van a tener como objetivo, en estética sí, aumentar el volumen muscular. También me van a aumentar, más que los localizados, la fuerza, porque me permiten integrar una función a un esfuerzo, y voy a poder integrarlos mucho más fácil a los otros 2 grupos según la función que vamos a ver más adelante. Y a diferencia, en el sistema nervioso central,
además de trabajar la coordinación intramuscular, que también la va a estar estimulando, me va a trabajar la coordinación intermuscular, o sea, entre grupos de músculos. Me va a estar trabajando la coordinación intramuscular, o sea, las fibras se van a contraer mejor en cada esfuerzo, pero también me va a estar trabajando la coordinación intermuscular, o sea, que cada estímulo que yo le dé con un ejercicio general, como puede ser, según otro tipo de clasificación que yo tengo, para enseñar cómo segmentar las sesiones de entrenamiento, una división de ejercicios generales van a ser los empujes por encima de la cabeza, los empujes hacia adelante y los empujes hacia abajo, o sea, los presses por encima de la cabeza, los press planos o los push-ups y los fondos, ¿sí? En tracción van a ser las tracciones desde abajo, como los remos al mentón, las tracciones desde adelante, como los remos horizontales, y las tracciones desde arriba, como son los chin-ups o los pull-ups o el trabajo de dorsaleras, por ejemplo, ¿sí? En este caso, en los ejercicios generales, vamos a tener la coordinación intramuscular, la coordinación intermuscular que estamos estimulando, y lo podemos usar también, como ya dije, en el entrenamiento para reforzar ya un patrón de movimiento, no solamente un músculo dentro del patrón de movimiento, sino que un patrón de movimiento, empuje, tracción, en miembros inferiores, deadlift, squat, predominancia de cadera, predominancia de rodilla, pero vamos a estar trabajando ya en términos generales en que un grupo de músculos realice mejor una función. Además del aumento del volumen muscular, el aumento de la fuerza, también podemos realizar ya con estos ejercicios que son más fáciles de aplicar a movimientos de cargas grandes, el trabajo un poco más de la fuerza máxima, de la fuerza hipertrofia, de la fuerza resistencia, bueno, lo que nosotros necesitemos. Luego de estos vamos a tener los que yo considero los ejercicios generales integrados. Los ejercicios generales integrados, si aquí teníamos en principio un solo músculo funcionando y luego teníamos dos músculos o más funcionando dentro de un grupo con una misma función, en los generales integrados nosotros vamos a tener una función en tren superior e inferior, o dos funciones en el tren superior, o funciones combinadas. Por ejemplo, un ejemplo de los ejercicios generales integrados van a ser los thrusters. Los thrusters, para los que no saben lo que son los thrusters, pero yo calculo que ya a esta altura todos sabemos que son los thrusters, o los push press, van a ser un empuje de miembros inferiores más otro empuje de miembros inferiores. O sea que va a ser el de miembros superiores, perdón, un empuje de miembros superiores. Los thrusters entonces van a estar integrando dos patrones generales donde en uno empujo con los miembros inferiores y luego empujo con los miembros superiores para empujar la barra hacia por encima de la cabeza. En un jerk tengo lo mismo, un empuje potente y un empuje y metida con los brazos. En un push press tengo lo mismo, un empuje de miembros inferiores y un empuje de miembros superiores. Ahora, también tengo, a diferencia de este, combinaciones de empuje y tracción. Por ejemplo, si nos vamos solo a un ejemplo de miembro superior, en los bar muscle ups, ¿sí? Ya un ejercicio de integración, vamos a tener, o sea, es considerado un ejercicio de integración, pero integra patrones generales. Tengo una tracción de miembro superior, ¿sí? Tracción, vamos a poner solo uno para que sea más rápido, de miembro superior, y luego un empuje de miembro superior, porque yo tracciono una vez que el cuerpo pasa, me meto adentro y luego empujo con los miembros superiores para terminar de realizar el ejercicio. Tanto sea en los bar muscle ups, en barra como en anillas, es un empuje, es una tracción potente más un empuje. Otro ejemplo donde también podemos combinar ejercicios de tren inferior y tren superior puede ser, por ejemplo, lo que dije hoy, ya que veníamos con el ejemplo del bíceps, donde trabajo los ejercicios de tracción de los miembros superiores y de empuje de los miembros inferiores, como puede ser el sumo deadlift, high pull. En el sumo deadlift estoy con la pisada más abierta, estoy traccionando, empujando, porque el sumo, o sea, deadlift es un ejercicio predominante de cadera posterior, es una tracción, pero que termina con un pequeño empuje, porque me permite utilizar un poquito más las rodillas, a diferencia del deadlift convencional, donde estoy haciendo una tracción más empuje en los miembros inferiores y donde voy a tener con el high pull, o sea, la tracción hacia arriba, una tracción desde abajo, un ejercicio de pull desde abajo hacia arriba. Entonces voy a estar integrando dos pequeños patrones del miembro inferior, tracción más un empuje fuerte al final, y donde voy a estar utilizando el high pull, que es una tracción de los miembros
superiores. Estos son ejemplos de ejercicios generales integrados, ¿sí? Donde, como ya les dije, vamos a tener funciones, dos funciones diferentes en el miembro superior, o sea, un agonista-antagonista, o puede ser el pull-empuje, o puedo tener una función en miembros inferiores y una función en miembros superiores, como puede ser en los thrusters el empuje-empuje, o en el supported lift high pull una tracción-tracción, o una pequeña tracción-empuje con tracción, ¿sí? Entonces, en estos ejercicios generales integrados lo que buscamos es, sí, vamos a tener un aumento del volumen muscular y de la fuerza, pero el aumento del volumen muscular no va a ser tan grande, según las cargas que manejemos y el ejercicio que estemos utilizando, no va a ser tan grande ni tan localizado como nosotros teníamos en los ejercicios localizados en el primero que describimos. O sea, nunca voy a lograr una hipertrofia haciendo un trabajo de un ejercicio, general integrado, como si lograría trabajando 3 veces por semana los bíceps. Trabajando 3 veces por semana en el grupo de ejercicios generales integrados, voy a lograr hipertrofia, pero va a ser mucho más a largo plazo. Obviamente va a ser una hipertrofia mucho más funcional, porque ya me estoy pasando a lo que son las funciones y me va a permitir aplicar mayor cantidad de capacidades físicas. Como ya dijimos hoy, las diferentes manifestaciones de fuerza, la fuerza máxima, la fuerza potencia, la fuerza resistencia, mayormente todas las van a poder integrar o utilizar dentro de la utilización de estos ejercicios generales integrados. Y por último, los ejercicios de integración, o que yo considero complejos, donde vamos a tener varias combinaciones, no solo de empuje-tracción de miembros superiores e inferiores, sino que vamos a tener, por ejemplo, los ejercicios de weightlifting, ¿sí? El snatch y el clean and jerk, y los ejercicios gimnásticos, donde ya voy a tener que utilizar más habilidad para poder aplicarlos. Voy a tener que tener un sistema nervioso central interne. Seguramente todos están de acuerdo que para poder realizar ejercicios de gimnasia que requieren una habilidad y la manifestación de fuerza, resistencia, fuerza, potencia, voy a tener que tener un sistema nervioso central que esté descansado para poder hacerlo de manera óptima. Y en el levantamiento olímpico, ni hablar que para poder levantar una carga de manera veloz y con la habilidad que requiere el snatch o el clean and jerk, yo voy a necesitar que mi sistema nervioso central esté lo más descansado posible. Entonces, en estos tipos de ejercicios de integración o complejos, nosotros vamos a poder aplicar la mayor cantidad de velocidad, o sea, vamos a poder mover una carga pero rápido. Por ejemplo, los bar muscle ups, por ejemplo, los handstand push-ups, por ejemplo, los handstand walk, por ejemplo, el snatch y sus derivados, por ejemplo, el clean and jerk y sus derivados, que son ejercicios que me van a permitir mover grandes cargas a gran velocidad, ya sea el peso del cuerpo o una carga externa, y que van a necesitar un sistema nervioso indemne. Y ni hablar que ustedes con estos ejercicios nunca van a poder lograr hipertrofia si solamente realizan estos ejercicios, sino que para poder realizar correctamente estos ejercicios de coordinación, de integración o complejos, ustedes van a requerir posiblemente una preparación previa, un pasaje por el conocimiento y el aprendizaje de estos ejercicios que son de patrones o de funciones más simples, para tener después la estructura y la capacidad física de realizar estos ejercicios de integración o complejos. Los ejercicios que consideramos de integración o complejos dentro de Key Point y que son los que vamos a desarmar para poder aprender luego cómo llegar mejor a realizarlo son el snatch y el clean and jerk dentro del levantamiento olímpico, y dentro de los movimientos de gimnasia van a ser los handstand walk, los handstand push-ups y los ejercicios en barra o anilla como los bar muscle ups, los butterfly y todas las otras variantes que ustedes conozcan de esas características. Bueno, esta fue mi explicación sobre este objetivo, por lo menos que yo les di, para separar los ejercicios, sectorizarlos por funciones. Espero que se haya entendido cómo lo fui desarmando, y si quieren aprender un poco más, los veo en algunos otros videos.